Dejamos de decir pavadas, digamos. Ahí está. Bueno, en principio les aviso que ya estamos grabando la nota, agradecerle por supuesto a Nilda Garret la participación en esta charla esta tarde. Bueno, qué decir de Nilda, es una militante histórica del peronismo, la primera mujer en conducir el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, actualmente forma parte por supuesto del gobierno del Frente de Todos. Así que bueno, igual de todas maneras le voy a dar, por supuesto, la palabra a nuestro presidente, a Martín García, presidente de ACAPI, para que la presente como corresponde, y como todas las tardes que nos encontramos aquí, agradecerles a todos, a todas y a todos por estar en esta tarde, en esta entrevista conjunta organizada por ACAPI, la Asociación de Periodistas Argentinos por Internet. Y como siempre comentarles que queda a disposición luego el material de esta entrevista para que ustedes puedan utilizar a gusto y de forma inédita todo el material que aquí se converse y se dialogue con Nilda. Solo me lo tienen que pedir y se lo envío sin ningún inconveniente. Por otro lado, como moción para ordenar las preguntas, como siempre, voy a ir anotando por chat, así que si me van pidiendo la palabra, les vamos dando la palabra luego de que Nilda haga una primera introducción. Ahora, si te parece, Martín, te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, lo que quería decir también es lo siguiente, regla de juego. Todo lo que se hable aquí se habla dentro del grupo de periodistas de ACAPI, de todo el país, pero tienen derecho a hacer notas, reportajes, es decir, que todo lo que se habla, a pesar de que es un círculo chico, es público. Digo porque así uno se maneja hasta dónde quiere decir tal o cual cosa en una jornada de preguntas y respuestas. Y después destacar que Nilda es una militante de toda la vida, es una patriota y es una persona muy respetada por la militancia, y también por sus dotes de personalidad del Estado. Así que, y también es la heredera de una generación muy violentada y que es un don que hayamos podido recibirla en esta etapa y que estuviera en tanta responsabilidad. Particularmente su paso por el ejército ha sido, y por todas las Fuerzas Armadas, ha sido de una gran importancia porque cambió todo el sistema de formación, educación, etcétera, y creo yo que a esta altura que ha logrado grandes éxitos en las nuevas generaciones. Y en el Ministerio de Seguridad nos hemos reído juntos con ella en alguna celebración porque es un sector casi indomable. Así que bueno, bienvenida Nilda, es un honor para nosotros escucharte y tenerte cerca. Siempre ha sido un honor. Muchas gracias. Buenas tardes o noches, ya no sé, creo que noches somos. A todos y todas, no sé si me escuchan bien. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Son dos temas siempre, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, de mucho interés para mí. Bueno, pasé ahí varios años, 5 en el Ministerio de Defensa y 3 casi en el Ministerio de Seguridad, así que, bueno, algunas cosas padecí bastante y en otras realmente muchas satisfacciones y la sensación de que estábamos haciendo cosas, que había que cambiar muchas cosas en las dos áreas, ¿no? Bueno, por empezar, una primera distinción que es que defensa y seguridad son dos cosas que están separadas. En nuestra legislación ahora, afortunadamente, porque Macri había hecho modificaciones en este sentido, y bueno, se han modificado esas modificaciones, a la redundancia, y volvemos a tener muy claro cuáles son las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, que son la defensa,
del país, del territorio, de sus recursos, de sus habitantes, de la integridad de sus habitantes, todo, ante ataques, esta es la función principal, estatales externos, es decir, de otros estados que nos atacaran. Y hay algunas misiones secundarias que después cuando hable de la parte de defensa las voy a aclarar también, pero esta es la función primaria y fundamental. Mientras que las fuerzas de seguridad tienen por, o las policiales, tienen por objetivo cuidar la seguridad, la integridad de los ciudadanos y ciudadanas de la República. Y pueden llegar a colaborar por un procedimiento que establecen las leyes en apoyo de las Fuerzas Armadas en alguna situación, así como las Fuerzas Armadas pueden también hacerlo en alguna situación en apoyo de las Fuerzas de Seguridad. Pero unos tienen la parte externa, digamos, como misión principal, el ataque externo, y los otros tienen como misión la seguridad interior, es decir, la de dentro del país. Cuando creamos el Ministerio de Seguridad, Cristina creó el Ministerio de Seguridad, por primera vez, ministerio, había sido siempre, había tenido un rango menor. Cuando lo creó, fines del año 2010, diciembre del 2010, tenía muy claro que había que primero dejar en claro este rol específico que tenían que tener las fuerzas de seguridad y después hacer un cambio de paradigma en seguridad. Porque nosotros habíamos estado inmersos en un sistema de securitización, es decir, un sistema en el cual se generaba seguridad, se creía que se generaba seguridad, con más policías en la calle, con penas más altas, con más delitos, es decir, con más conductas que fueran legalmente, por supuesto, si no, no podría ser, pero legalmente configuradas como delitos del Código Penal y, por consiguiente, más cárceles. Pero además, más facultades a las fuerzas policiales o de seguridad para actuar en la calle, más poder. Incluso las posibilidades de requisar, es decir, empoderábamos a la policía como si la policía, por el solo hecho de estar empoderada y con el riesgo de que pudiera incurrir en violaciones o en excesos en el uso de la fuerza, pero además como si con eso pudiéramos resolver el problema de la seguridad, que como les decía antes, la ley la define como la situación de hecho basada en el derecho que garantiza la vida, la integridad, los bienes y bueno, la convivencia armónica en una sociedad. Eso ya no lo agrega la ley, pero surge del texto. Nosotros optamos por que la securitización que se había practicado hasta ese momento no solo era inútil, sino que era peligrosa en las consecuencias que podía tener. Porque uno dice, ¿qué es la inseguridad? ¿No? Y es un concepto complejo, digamos, compuesto por varios elementos y además no tiene la solución para resolver ese problema justamente porque es complejo y porque su origen, y porque tiene varios orígenes y varios ingredientes que la componen, no la soluciona la policía solamente. Los estamentos que hay en el sistema de seguridad son varios. La policía es uno de esos estamentos solamente. Tenemos el Ministerio Público Fiscal, tenemos el Poder Judicial, tenemos el sistema penitenciario. Todos esos son estamentos que tienen que funcionar adecuadamente para contribuir a combatir la inseguridad. Pero tampoco son solo esos, que son los directamente vinculados,
porque si la policía tiene que además, las fuerzas de seguridad y las policías, cuando hablo de una voy a hablar de las dos, ¿no? Me refiero tanto a las fuerzas de seguridad, gendarmería y prefectura, como policía aeroportuaria, como a las policías propiamente dichas. La policía debe además cumplir un rol de prevención del delito, de prevención de la violencia, no solo del delito. A veces no se llega a cometer un delito, pero hay situaciones de violencia perniciosas para una sociedad y que pueden además generarle consecuencias muy dañinas a los ciudadanos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando llegué al Ministerio de Seguridad que la Policía Federal tenía cuerpos de instrucción, policía montada, infantería, pero no tenía ningún cuerpo, ningún área de prevención. Cuando es lo más importante, hacer prevención, estar antes de que la violencia llegue, para evitarla, para pararla. Después, por supuesto, la policía intervendrá cuando se está cometiendo un delito para conjurarlo y también puede llegar a actuar después en lo que es la investigación, ya ahí, de acuerdo a las órdenes a veces que recibe del Ministerio Público o del juez, y en lo que es la persecución, a veces de también el delincuente que estaba por cometer el delito. Cuando me enteré que no había ningún cuerpo de prevención, les pregunté, ¿por cómo? Digo, tanto cuerpo para reprimir, porque la infantería, la policía montada, estaban entrenadas para la represión, básicamente, y entonces uno llega claramente a la conclusión de por qué teníamos tanto de eso y no teníamos nada para prevenir los delitos que pueden ocurrir en barrios vulnerables o no, pero digamos, seguramente pueden ocurrir en zonas más vulnerables y donde, bueno, hay que proteger a la gente antes de que ocurra. Entonces, lo que queda claro es que durante años la autoridad política, las autoridades que tuvo el país, aún las democráticas, priorizaron el orden público. La policía estaba para mantener el orden. Entonces, cuando había desorden, cuando había quizá, y acá había una mezcla, ¿no? Cuando había manifestaciones, cuando había situaciones de protesta, bueno, estaba la policía que iba a poner orden. Ahora, la policía, para evitar que le robaran a la viejita que salía del banco con su jubilación recién cobrada, eso era secundario aparentemente. Bueno, si veían la situación en ese momento, el policía que estaba custodiando el banco iba a intervenir, pero no había una política para prevenir esas situaciones. El robo de un automotor, de que se quejaba tanta gente y que es peligroso, hoy en día un delito que es peligroso porque no es como antes que un auto con unos mecanismos, llavecitas, qué sé yo, lo abrían, los que sabían, claro, hacerlo, pero bueno, muchos sabían. Hoy no, hoy si no se tiene la llave, como son sistemas más complejos, que garantizan más seguridad contra el robo, pero bueno, a la vez son más peligrosos en cuanto a que hay que agarrar al dueño del auto cuando lo va a abrir, y ahí aparece el ladrón. Había barrios, zonas de la ciudad donde era claro que había una cantidad de robos de autos muy superior a la de otras zonas, lo cual dejaba en claro que ahí había complicidad policial. Y uno les preguntaba, ¿cómo no hay más vigilancia acá? Si tienen más robos que el promedio de las otras 5 zonas, ¿por qué ustedes no hacen nada para evitar esto? Y ahí había esos silencios extraños, que claramente son los silencios del encubrimiento de sus propias corrupciones, ¿no es cierto? Es decir, y bueno, y además en algunas zonas nosotros sabemos que si hay policía educada, entrenada, capacitada, y ven, por ejemplo, sabíamos que los días viernes y sábado crecía
el delito intervecinos en algunas zonas, sobre todo las muy pobladas por paraguayos y peruanos, que tienen una gran rivalidad, y entonces a veces los días de festejo, que se toma un poco más de alcohol, renacía esa rivalidad, y entonces era bastante seguro que iba a haber algún tipo de pelea, que podía a veces terminar en un hecho cruento. Entonces, bueno, era importante que la policía estuviera previniendo esas situaciones, más aún tratando de lograr mecanismos de conciliación si estallaba algún tipo de conflicto, de discusión, de buscar cómo bajar la violencia. Hay barrios donde se sabe perfectamente que hay violencia doméstica en algunas casas, y ustedes están todos al tanto de las graves cifras que tenemos en este tema. Quizá estas cifras no es que haya subido tanto ese delito ahora, sino que antes había como una concepción de la sociedad de que, bueno, eran cosas privadas, que el Estado no tenía, lo conocen las mujeres sobre todo, si es que puedan estar escuchando, conocen bien esto. El Estado no se tenía que meter, eran temas que tenían que resolver los particulares, entre las partes, digamos. Y todo lo contrario, el Estado tiene que meterse cuando está ocurriendo el hecho, pero antes de eso, tiene que llamar en su ayuda, porque acá es donde viene que no es además solo la policía la que puede. Hay un montón de situaciones de violencia que requieren del apoyo de otras áreas del Estado, porque justamente la solución que hay que darle a la inseguridad es integral. Además de que hay varios estamentos en el esquema de la seguridad propios del sistema, además tiene que haber áreas del Estado. Ahí tiene que haber asistentes sociales, que lleguen a tiempo, que vean cuál es la solución, que vean si es necesario incluso separar a una pareja que se pelea, o desde ya a los padres que pueden golpear a sus hijos. Entonces hay toda una tarea en la que la policía puede dar el alerta para que otras áreas del Estado lleguen a tiempo. Cuando hay chicos adictos, o chicos, o chicas, o adultos, no quiero discriminar con esto, tiene que, llegar a tiempo la política de prevención de adicciones que desarrolla un sector del Estado también. Es decir, así en muchos temas, todo eso es violencia, todo eso hace a la inseguridad, todo muchas veces es delito, pero si no es violencia. Y acá el objetivo es lograr convivencias pacíficas en las sociedades, solidarias, convivencias multiculturales, y para eso necesitamos soluciones multiagenciales. No es solo la policía. Por eso es que la solución de más policías, más patrulleros, más penas más altas, no sirve, es absolutamente incompleta, inútil, y además puede ser en muchos casos injusta y sobre todo peligrosa, porque en estos temas de reprimir el delito como objetivo máximo, la policía a veces hace un uso inadecuado de sus armas o de su capacidad represiva. Y mucho más si de alguna manera hay como una tolerancia social a esos excesos siempre que se paren los robos. Porque es una simplificación absurda creer que si la policía se excede, se van a parar los robos. Tenemos el caso de Chocobán, que es tan conocido, reciente, por nombrar uno reciente, pero hay montones de casos como este, donde el ladrón ya había escapado, dejando la cámara fotográfica que le había robado al turista, y escapaba, sin armas, y o con un cuchillo que parece que después tenía en el bolsillo, pero sin armas que en la distancia pudieran ser peligrosas ya ni para el turista ni para el policía. Llega este señor ahí, Chocobar, que estaba en ese momento estaba en un día de licencia, pero quiere intervenir, y entonces empieza, aunque ve que está la cámara, ve que el turista está bien, ve que no hay ya peligro para el turista, pero quiere perseguir al ladrón, y además tira, y no solo
que hiere y mata al ladrón, sino que podría haber herido o matado a otra gente que está en las ciudades pobladas, en las zonas pobladas, no en ciudades solas, en zonas pobladas, no puede usarse las armas de fuego, porque bueno, la peligrosidad, el riesgo es muy grande. Pero bueno, esto, como ustedes saben, luchamos contra una tendencia que también está a veces alimentada en algunos medios, de instalar la idea de que la policía con más poder va a resolver el problema. Y la verdad que nosotros tenemos mucho para hacer dentro de la policía antes de pensar que puede hacer un aporte, siempre va a ser un aporte, pero un aporte eficaz, eficiente en la lucha por el delito. Nosotros primero creamos un cuerpo de prevención, por ejemplo, eso fue lo primero que hicimos. Los entrenamos sin armas, tenían que, se entrenaban en formas en karate y judo y bueno, ese tipo de habilidades para poder en todo caso defenderse, pero evitando el uso del arma de fuego para justamente disminuir los riesgos que el uso indebido de las armas tiene. Y bueno, y realmente me acuerdo una señora de la Villa 15 que me dijo, no puedo creer, los policías pasaron, iban de a 3, ya no iba solo un policía, esto para evitar también, primero para que se pudieran defender si veía una situación de agresión a ellos, y además para que no hicieran alguna de las clásicas componendas que hacen algunos policías deshonestos cuando andan solos, ¿no es cierto? Que bueno, transan a veces con alguna monto dinerario para, bueno, con el que está de alguna manera infringiendo la ley o a punto de hacerlo. Bueno, la señora me dijo muy conmovida, no puedo creer, los policías, el jefe del grupito de 3, el que realmente coordinaba, además era el jefe de toda la Villa I-15, y se me dio su celular para que lo llame si siento algo que me da miedo o que me veo en peligro, ¿no? Estaba muy asombrada, cuando en realidad esa idea de servicio, esa idea no de represión solo, sino de servicio, de apoyo, de que si hay alerta a tiempo, la policía va a intervenir adecuadamente, sería lo lógico. Pero bueno, la señora estaba muy sorprendida. Por supuesto, después que yo me fui del ministerio, eso se empezó a debilitar y el cuerpo de prevención empezó a perder la fortaleza que habíamos querido darle de entrada, que ya les digo que no era fácil porque había que pelear contra los prejuicios que tenía las propias fuerzas, que no le entusiasma la tarea de prevenir, más bien está acostumbrada a la idea del poder, del ejercicio, de la fuerza, ¿no es cierto? El poder que da ese ejercicio. Bueno, nosotros creemos que tenían que entender que la conflictividad social no se reprime, sino que se gestiona, se van logrando los acuerdos, se van viendo a tiempo los problemas, se van previniendo algunos riesgos, y de esa forma se van encontrando las soluciones antes de que lleguemos a la situación del delito. Por supuesto que habrá casos en que se llegará igual al delito, porque bueno, hay algunas personas que son delincuentes profesionales, ¿no es cierto? Pero hay mucho que se puede evitar desde la prevención, desde la alerta temprano, desde todo lo que es una concepción distinta de la misión que puede desarrollar la policía y de los aportes que hagan otras áreas del Estado, el área de desarrollo social, el área de vivienda, el área de drogadicción, es decir, distintas áreas que tienen que ver con la conflictividad y la violencia que se da en algunos barrios, en algunas zonas. Eso pasaba también para poder lograr esto, por una modificación muy importante de
de los planes de estudio de la policía, de la capacitación, de que, bueno, comprendieran que no podían violar los derechos humanos, que no podían cometer ningún tipo de excesos, que tenían que modernizarse, que tenían, y esto es muy importante, y no lo hacemos todavía, yo viajé a Estados Unidos hace como 20 años en un viaje con el que era en ese momento el ombudsman de la ciudad de Buenos Aires, programado para ver cómo funcionaba la policía. Bueno, era diputada en ese momento, y me acuerdo que ya en ese momento me mostraban los resúmenes de gestión de cada policía. Es decir, cada policía tenía que, primero, lograr un determinado rendimiento, digamos, en el esclarecimiento de hechos, tenía que demostrar que había llegado en el menor tiempo posible al lugar, en una época en que estaba con menos desarrollo tecnológico, les estoy hablando hace como 20 años, y sin embargo ya todo eso estaba, era un gran tablero donde estaban todos los patrulleros, que ahora esto lo tenemos acá también, que estaban en ese momento recorriendo, y donde luces rojas, donde había un pedido, donde había una alarma o algún pedido de auxilio. Es decir, a ese patrullero que estaba en la zona, que se le daba la orden de ir a ese lugar, se le tomaba el tiempo que tardaba para llegar, porque tiene que llegar lo más rápido posible, si había llegado lo más rápido posible o no. Después esa comisaría, cuántos delitos había aclarado, había encontrado a los presuntos culpables y había sido eficaz en la colaboración que tiene que hacer con la justicia. Es decir, había un control de gestión policial. Esto es fundamental. Acá no se puede hablar todavía del control de gestión, asusta. Nosotros empezamos a instalar esa idea. La policía tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, y para eso hay que controlar su trabajo, como hay que controlar el trabajo de muchos otros funcionarios públicos, ¿no es cierto? Pero bueno, como acá están en juego la vida y la integridad de las personas, eso es mucho más necesario, el control de gestión. Y por supuesto, desde ya, la no comisión de ningún tipo de irregularidad en cuanto a su crecimiento patrimonial, o en cuanto al tratamiento que le daba a personas que detuviera y todo eso. Es decir, esa página no solo del policía, sino también de la comisaría, tenía que existir, porque la comisaría, así esa comisaría que yo le decía, ¿cómo usted tiene tantos robos? Bueno, de autos, teníamos que, bueno, ahí había que claramente poner la lupa, porque no podía ser, que no había condiciones digamos, en el barrio, ni era una zona de emergencia, bueno, si faltaba luz era cuestión de gestionar que hubiera más luz, hacer más recorridas los patrulleros en las horas en que eran más favorables para la comisión de los delitos. En fin, hay que buscar las soluciones, ¿no? Y no hacer estadísticas con pavadas. Por ejemplo, yo lo llamaba a cada comisario una vez cada 15 días y decía, bueno, ¿qué pasó en estos 15 días? Entonces me decían, no, tuvimos 30 detenciones por narcotráfico. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué casos eran? ¿Qué narcotraficante encontró? Bueno, entonces uno revisaba las 30 carpetas y todos eran chicos jóvenes que iban en moto y que por ahí tenían una porción o un cigarrillo de marihuana o una porción de cocaína, y a eso le llamaban narcotráfico. Entonces con eso hacían estadística, pero eso no es combatir el narcotráfico, no, digamos. Para nada, ahí hay que separar el que consume, el pequeño consumidor, pequeñísimo, porque eran todas irrisorias las dosis que yo veía que secuestraban, y si eso del procedimiento era realmente cierto y correcto y había sido hecho en legal forma, bueno, de todas maneras era insignificante y eso no era combatir el narcotráfico. Bueno, hicimos bastante en ese sentido en cuanto a cambiar los planes, en cuanto a tratar de modificar un poco las mentalidades, pero bueno, es un problema
muy serio, digamos, la policía, cómo está formada. La Policía Federal, dentro de todo, bueno, no tenía situaciones tan complicadas, tan turbias, pero bueno, tenemos que agregar que hay policías provinciales, algunas muy numerosas. La provincia de Buenos Aires tiene 90.000 hombres, es decir, es como un ejército casi, y bueno, no es fácil que no se den a veces grupos que están vinculados a delitos graves incluso y a mafias que existen en el territorio. Lo que era también importante es que se compenetrara la policía de las nuevas situaciones que habían ocurrido en la sociedad, cuáles eran los usos culturales de los jóvenes, por ejemplo, sus nuevas formas de expresión, sus nuevas costumbres, para, bueno, poder entenderlos también, porque si no, porque llevaba aritos, me acuerdo muchas conversaciones, sobre todo con los gendarmes, que era muy difícil que entendieran que el arito, bueno, era una moda, y que no implicaba ninguna presunción de que estábamos ante una persona peligrosa o próxima a cometer un delito. Pero bueno, para ellos, los gendarmes, sobre todo, es gente que viene del interior más profundo, en general de la Argentina, ahí son reclutados, y bueno, esas eran como faltas de respeto, ¿no es cierto? Como cosas que ellos no comprendían. Bueno, había que trabajar mucho ese tema, lo mismo que la violencia de género, que no es que le pegó porque la amaba o la mató porque los celos, en fin, lo llevaron a ellos, sino que estamos ante un violento, ante una persona que es peligrosa, porque bueno, puede llegar a matar o a dañar mucho a otra en función de un mecanismo psicológico muy complicado que tiene él, no que tiene la otra persona. Bueno, en definitiva, además de lo que es modernización tecnológica y lo que es mayor educación y todo, había que hacer mucho eje en la incorporación del respeto a los derechos humanos y a la equidad de género, y bueno, y en un control de la gestión que permitiera evitar cualquier tipo de exceso de la policía o las policías. Y bueno, estas son tareas lamentablemente todavía pendientes. Hay mucho que hacer, y además tenemos todas las policías provinciales que han sido educadas en la violencia, ¿no? Bueno, no sé, yo seguiría hablando, pero como sé que hay preguntas, no sé, paso si quieren alguna breve síntesis militar o pasamos a las preguntas directamente, no sé. Bueno, muchísimas gracias en principio por esta exposición que fue brillante. Tomamos acá un montón de apuntes, esta distinción, bueno, en principio entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, este concepto de securitización que no lo conocía, pero que me parece que es fundamental. Y sí, si les parece, les vamos dando la palabra a algunos compañeros y compañeras para que hagan preguntas y luego, bueno, seguimos ampliando un poco la palabra. Le doy entonces en primera instancia la palabra a Osvaldo Cuesta. Hola a todos, hola Nilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quería consultar dos cosas en realidad. Una, yo estoy muy de acuerdo con la línea que llevaste tanto en defensa como en el Ministerio de Seguridad, y si vos ves que actualmente en el gobierno actual, no hablo de los 4 años de Macri porque eso evidentemente fue un desastre, pero si las políticas que se llevan adelante, tanto en defensa como en seguridad, van en línea con lo que vos proponías. Y la segunda parte de la pregunta es, yo hago siempre hincapié en algo que vos también llevaste adelante, que es el tema de desarmar, digamos, ¿no? Que la gente no esté armada. Y uno de los temas es el tema de las municiones, porque las armas sin municiones no tienen sentido tampoco. Entonces podés tener un revólver, pero si no tenés balas, y eso en general lo regula el Estado. ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Por qué no se puede limitar el tema de las municiones y por qué se accede fácilmente a este tipo de cosas, ¿no?
Esa sería la pregunta. Bueno, se accede con alguna facilidad a las municiones y a las armas, digamos. No, por supuesto que después vienen los permisos de la autoridad competente que tienen que, bueno, que autoriza la aportación, que autoriza el uso, etcétera, en los distintos casos. Pero nosotros, bueno, hicimos una campaña muy fuerte por el desarme, es decir, porque la gente incluso entregara sus armas, que a veces la gente tiene porque eran de un familiar, quedaron en la casa, pero no saben la peligrosidad que eso tiene, ¿no? Porque la puede agarrar un chico, porque puede en un momento de violencia doméstica llegar a usarse. Es decir, las armas para el que no está incluso habituado a usarlas son mucho más peligrosas que enfrentar al propio delincuente, ¿no? Pero bueno, hicimos esfuerzos realmente por el desarme que incineramos enorme cantidad de armas que se entregaban así voluntariamente, a veces por un pago que se les hacía, se les daba también a la gente como una gratificación por esa decisión. Pero bueno, las municiones son intereses comerciales, hay quienes las fabrican y quienes las quieren vender, forma parte de la política del desarme todo, ¿no? Municiones no creo que vaya separado de armas. Hay que desalentar el uso de armas entre civiles, obviamente que las policías y los, bueno, los policías son civiles también, pero quiero decir, bueno, los policías y los militares van a usar armas, estarán, pero fíjense que incluso entre los militares, entre los, policías y fuerzas de seguridad, yo intenté, ya cuando era diputada, presenté un proyecto, casi me matan los policías, porque yo decía que fuera del horario de servicio no debían usar armas, no deberían estar autorizados a usar armas, y que en todo caso debían dejarlas en la dependencia en la que trabajaban. Y casi me matan porque ellos quieren ir armados. Primero por una concepción, una cosa psicológica que es, yo soy policía las 24 horas y los 365 días del año. Yo, bueno, cosa que es en sí mismo, como ven, una especie de disparate, porque esa es también la concepción de que hay una guerra contra el delito, no una gestión de la conflictividad social alguna de la cual termina en delitos. Sino, bueno, es una guerra. En una guerra yo estoy preparado siempre para defenderme y para atacar. Segundo, porque las estadísticas, creo que acá tengo, mostraban claramente que, por ejemplo, el año 2015 hubo 162 muertes en hechos de violencia, con participación de fuerzas policiales y de seguridad. Hubo entre estos 162, 36 policías muertos. En muchos de los casos eran policías que eran objeto de un delito, les querían robar el auto, y él se identificaba, soy policía, y como el otro ya estaba, porque el ladrón siempre está preparado, a veces más que el que es sorprendido, digamos. Entonces hay unos segundos de diferencia a favor del delincuente. Y bueno, había 36 muertos que eran personas que si no hubieran dejado el arma en su repartición, algunos, casi todos estos estaban armados. Y después hubo, 53 de los particulares muertos en estos 162 habían sido muertos por la Policía Federal, 49 por la bonaerense, 5 por la metropolitana. Es decir, que muchas veces fue la acción, y siguen, ¿no?, después las otras fuerzas, pero ya en cantidades mucho menores, los 53 por la Policía Federal y 49 por la bonaerense. Es decir, que por eso nosotros después hicimos protocolos muy estrictos sobre el uso de las armas de fuego y en general el uso de la violencia, que tiene que ser proporcional al hecho, que tiene que ser razonable, que tiene que ser responsable. Si no, bueno, no solo no sirve para nada, sino que genera víctimas, ¿no? Pero bueno, hay que seguir con esta concientización del desarme como política general en el país y en la región, y bueno, desde ya todo lo que implica sacar las armas de circulación implicará disminuir también la circulación de todo lo que sea municiones, ¿no? Le doy la palabra a Mariana Vázquez.
Anótame después. Estaba muteada. Buenas noches, bueno, muchas gracias por la charla, gracias a Eli por la invitación, la verdad un lujo. Yo quería llevarte, Nilda, si fuera posible, al tema de defensa. En algún momento, cuando se crea el Consejo de Defensa Sudamericano y el Centro de Estudios Estratégicos, en fin, algunos soñamos con una doctrina sudamericana de defensa, con atención a temas de recursos naturales y otras cuestiones claves en esta etapa. Hoy la verdad que eso está absolutamente desmantelado. Vemos a Brasil que vuelve a tener a los vecinos como hipótesis de conflicto. Concretamente mi pregunta es, ¿a partir de qué criterios pensar una defensa nacional en este contexto, ¿no? ¿Con qué prioridades? En fin, yo no soy especialista en defensa, pero noto los cambios de contexto que son medio evidentes para cualquiera, ¿no? Entonces, teniéndote a vos aquí, no puedo dejar de preguntar eso. Bueno, la defensa hubo cambios muy sustanciales. Realmente las autoridades políticas, aún las votadas por el pueblo, qué sé yo, tuvieron realmente errores muy grandes en la conducción del sistema de defensa y en la conducción del sistema de seguridad, porque delegaron, ¿no? La acción en las Fuerzas Armadas en un caso y en las Fuerzas de Seguridad y policiales en otro. Un poco es que ¿quién sabe más de defensa que los militares? Bueno, hay que dejar que ellos. Eso permitió que tomaran una autonomía en las decisiones y todo eso, que bueno, fue terriblemente negativa, e incluso que adoptaran la doctrina de la seguridad nacional, es decir, que entre el año 50, más o menos, fines de los 50 y mediados de los 80, rigió la doctrina de la seguridad nacional. Y bueno, ahí las Fuerzas Armadas no solo se preparaban para una eventual problema militar por las cuestiones de límites pendientes que en ese momento teníamos con Chile, varios conflictos, y además teníamos siempre una hipótesis de que Brasil podía usar las aguas arriba, ¿no? El agua de los ríos, y generarnos, bueno, ya sea inundaciones o sequías, según cómo graduara eso. Entonces, ese era uno de los temas, los conflictos limítrofes. El otro era el derivado de la guerra este-oeste. Entonces, ahí le hacíamos todos los servicios que nos pedían los norteamericanos, porque, bueno, era la guerra del este contra el oeste. Internamente, era la represión de aquellos grupos políticos vinculados también, de alguna manera, al conflicto este-oeste. Por supuesto que la idea era que la defensa era hemisférica, es decir, que era Estados Unidos el que iba a defender a todo el continente, y a través de la Junta Interamericana de Defensa, y bueno, a través de las directivas y de la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional. Cuando retornó la democracia y se sancionó la ley de defensa, en el año 88, que fue una ley que se discutió bastante en el Congreso, pero bueno, después se sancionó casi por unanimidad, y realmente ha durado hasta ahora, es decir, que realmente logró consolidarse como una política de Estado, lo que ahí decía, y bueno, y ahí decía que la misión de las Fuerzas Armadas primero era una actitud defensiva, no ofensiva. Es decir, teníamos que estar preparados para defendernos de un ataque estatal, es decir, de un ataque externo, decía. Nosotros después, cuando yo estuve en la gestión, reglamentamos eso, tuvo 18 años sin reglamentarse la ley, por consiguiente sin ser operativa, y pusimos agresión estatal externa, porque si no empezaban que los grupos de migrantes, que los sin tierra, que los grupos terroristas, en fin, cualquier ataque de esos sectores podía ser usada las Fuerzas Armadas para reprimirnos. Esa era la misión principal. Y como misiones secundarias, nosotros hicimos una normativa, durante también la época en que yo fui ministra, bueno, yo el Poder Ejecutivo, por supuesto, que decía que había, entre las misiones secundarias, que son
ir en operaciones de paz que están con el auspicio de Naciones Unidas, que así como fuimos a Haití, y estamos todavía en Chipre, lugares que cuando se retiran las fuerzas de Naciones Unidas hay mucha tendencia al conflicto. Bueno, desde Haití ya nos fuimos, eso terminó, pero duró varios años. Y también nosotros agregamos en esa época una misión subsidiaria más de las Fuerzas Armadas, que era tratar de lograr una unidad sudamericana, es decir, una defensa regional, no hemisférica, porque nada tan absurdo como pensar, y ya teníamos la experiencia de Malvinas suficientemente claro, que Estados Unidos, por ejemplo, nos iba a ayudar a defendernos en el caso de un ataque inglés, por ejemplo, del Reino Unido. Entonces, bueno, agregamos eso. Eso coincidió con la creación de UNASUR, con una también coincidencia política de líderes populares y progresistas en la región, y bueno, y de ahí, digamos, surgió el Consejo Sudamericano de Defensa, que fue realmente muy importante, parecía como imposible lograrlo, pero bueno, la idea es que de ese consejo, que articulara a las Fuerzas Armadas de la región, surgiera una doctrina común, una acción conjunta frente a un ataque, una industria de la defensa también común, porque me contó una vez Néstor Kirchner que Lula le había dicho, a nosotros nos destruyeron todo durante la dictadura. Esto que dicen que Embraer tenemos la acción esa de oro que permite el veto así, pero es privada, no es nuestra, no tenemos industria de la defensa. Y hacerla solo requiere inversiones muy fuertes para cualquier país, entonces tenemos que unir todos nuestros esfuerzos. Y bueno, y se hizo este Consejo Sudamericano de Defensa, se creó la Escuela de Defensa ahí, y se dictaron cursos de capacitación, se empezó a elaborar la doctrina conjunta, en gran medida se terminó, es decir, pero bueno, fue una época que coincidió con la creación de UNASUR y con una situación de muy especial en la región. Lamentablemente, UNASUR, como ustedes saben, en la época Macri la disolvió, pero como hubo gobiernos también de signo diferente a los que habían impulsado todo ese renacer de la defensa sudamericana, bueno, se desarmó también el Consejo Sudamericano de Defensa y lamentablemente hoy, ahora las reformas que ha hecho el ministro Rossi, ha vuelto a poner, porque Macri había derogado esto de la defensa sudamericana, de tratar de ir hacia una defensa común, y entonces, bueno, se ha vuelto a poner como una de las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, pero bueno, dependerá también de condiciones políticas de la región. Y geopolíticas. Pero hay que ir a también. sin duda. Tenemos 6 personas anotadas, si te parece, Nilda, vamos haciendo de a 2 preguntas, ¿sí? Bueno. Osvaldo, y luego Martín García. Osvaldo Casela. Hola compañera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos. Mi pregunta es si tenés alguna evaluación sobre la creación de la Policía Metropolitana y el desguace de la Federal y todo ese armado. ¿Cuál es tu opinión? Martín. No estoy... Si te parece, hacemos otra pregunta y luego contestás las 2 juntas, Nilda. Así pueden preguntar todos. Martín. Está silenciado. Yo tengo 2 cosas que me preocupan. Por un lado, la influencia de la trata y de la DEA en la policía, digamos, en relación a tu experiencia en el Ministerio de Seguridad. ¿De la Y DEA? la segunda, ¿cómo? Sí. Sí. Y segundo, en el término del Ministerio de Defensa, me preocupa especialmente el control del mar, es decir, todo el problema de la pesca, del robo enorme que tenemos, de esa sangría permanente de una industria fantástica en el sur.
Eso son mis dos preocupaciones. Bueno, como ahora son tres, ahora como que, ¿cuál era? Me olvidé cuál era la primera. La de Osvaldo. Sí, la de Osvaldo. La metropolitana. Te preguntaba tu opinión sobre la creación de la Policía Metropolitana y el desguace de la Federal y todo eso. Bueno, la creación de la Policía Metropolitana, creo que obviamente, dadas las características de la ciudad autónoma de Buenos Aires hoy, que es una especie de, digo, desde el punto de vista jurídico, es prácticamente institucional, es casi una provincia, es lógico. Hoy hasta los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen policías comunales. Bueno, que este distrito tuviera su policía, yo la verdad que siempre lo defendí, me parecía lógico. La federal debería transformarse, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos, quizá teniendo todos los distritos sus policías locales, la federal, cuya misión hoy subsiste, es apoyar la investigación en las distintas provincias, actuar como apoyo de los tribunales federales que investigan delitos federales. Eso solo como misión, cuando no hay un despliegue territorial, eso solo, no es que sea eso solo, algunas cosas más, pero básicamente eso parece insuficiente para un cuerpo tan numeroso. Entonces creo que habría que transformarla más en una policía de investigación, una policía de gran calidad para eso, digamos, de mucho perfeccionamiento, para también investigación de delitos federales, por supuesto, siempre, ¿no? Para no podría inmiscuirse en temas de legislación común, ¿no? Delitos comunes en las distintas provincias. Eso me parece que es algo que ya hace bastante, que pensábamos que había que ir hacia eso, aunque, porque bueno, finalmente la policía metropolitana iba a seguir aumentando el número, y bueno, finalmente era duplicar esfuerzos, y a veces, sin perjuicio de que pueda haber a veces una acción concertada, conjunta, pero básicamente que se conforme, digamos, una policía federal que sea, bueno, de excelencia, digamos, para todo lo que sea investigación, incluso eventualmente pericias también, de calidad, digamos, y bueno, por supuesto, en el caso de investigación, solamente de delitos federales. Y en cuanto a las preguntas... Perdón, ¿y mejoró la seguridad en la ciudad con ese cambio? ¿Hay estadísticas, algo que se conozcan? Yo creo que hay estadísticas pocas, no sé si son muy confiables. Yo no he leído las del último año, no sé si están ya publicadas, pero no ha habido, digamos, un gran cambio tampoco, ¿no? Es decir, se mantienen, ha ido aumentando gradualmente el delito en los últimos años en general, de forma relativamente gradual, más allá de que a veces parece que se hubiera aumentado así como en un pico, como el que lamentablemente estamos pasando en la pandemia, y no es gradual, pero bueno, no debería ser, y sobre todo no debería ser constante, deberíamos tender a bajarlo. No parece que haya sido decisiva, pero bueno, estoy hablando además de aumento, si uno toma todo el total del país también, el aumento de las policías de otras provincias tampoco han logrado milagros. Y sobre todo ha aumentado a veces un poco la violencia de los delitos, que eso es grave, y han aumentado algunos delitos quizá más que otros, y bueno, acá en la Argentina por suerte no tenemos cárteles todavía, pero bueno, si no tomamos todas las precauciones a tiempo, bueno, el tema del narcotráfico nos pasa. Está en la Argentina, por supuesto, pero no hay los grandes cárteles que tuvo Colombia, que tiene México hoy, que tuvo Perú, en fin, no es de esa magnitud el problema. Pero bueno, para eso también hay que tener una policía muy perfeccionada, muy especializada, y por eso es que creo que justamente la Policía Federal debería cumplir ese rol, ¿no es cierto? Para esos delitos complejos, trata de personas, tráfico de órganos, es decir, que son de especial complejidad, ¿no?
y que requieren por eso personal muy especializado. Bueno, la que me preguntó Martín, ¿cuál era? No, yo te dije que estaba preocupado por el tema de la trata y de la DEA en la policía, en la Fuerza de Seguridad. La trata Y solo también- te preocupa a vos, no te preocupa el narcotráfico, no te preocupa solo la trata. No, a eso me refiero. La trata y la DEA, no. No, pero la Me DEA es parece para que- todo, digo, no es para la trata solamente. No, ya sé que, por eso digo, me interesa qué pasa con la mafia de la trata y qué pasa con la DEA. No tengo información sobre la mafia de la trata, te mentiría, no me he especializado en ese delito, así que sé que... Porque siempre ha aparecido como uno de los negocios de la policía, ¿no? No, es uno, sí, eso seguro. Eso es un negocio era de la Policía Federal, y no sé, ahora habría que investigar más la metropolitana, yo no la conozco a fondo, pero sí, la trata, el contrabando, el narcotráfico, todos esos temas, lamentablemente, sí, tenían su protección en algunos sectores policiales, ¿no es cierto? Y en algunos casos, algunas autoridades políticas y algunos judiciales. Entonces esto terminó haciendo una pelota muy conveniente para que esos delitos se siguieran desarrollando, en vez de irlos desarmando y condenando a tiempo a sus responsables, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que obviamente la nueva situación de la existencia de la metropolitana y la existencia de la bonaerense, que también tiene altos grados de corrupción altísimos, y ahí también en combinación con sectores judiciales y políticos. Bueno, y todo esto es parte de la gran transformación que hay que hacer y que, bueno, esperemos que la reforma judicial ayude también en este proceso para ir deshaciendo, digamos, esos nudos de corrupción. Y el resto es esto que decía antes, ¿no? El control de la gestión de cada uno, el control patrimonial, digamos, de cada uno de los policías, en fin, todo lo que sea control, porque el control es necesario y no es limitativo de la persona que cumple con todas las normas no se siente limitada o reprimida por los controles, al contrario, todos tenemos que someternos al sistema de ley de ética pública y la policía no debe ser una excepción, ¿no? Por supuesto. Y la otra que me preguntaste, la DEA. El papel de la DEA en todas estas cosas es grave también, porque, bueno, la DEA, primero, se llevaban habitualmente, invitaban a numerosos integrantes de las fuerzas de seguridad a hacer cursos en Estados Unidos. Yo cuando llegué vi tantos gendarmes que viajaban por año que no podía creer, digo, esto es una agencia de turismo. Y bueno, iban a hacer, y ahí se los concientizaba, se formateaba la cabeza, y bueno, y si bien eran cursos de capacitación, quedaban después también, bueno, seguramente se daba información sobre cómo estaba organizado nuestro país, cuál era la situación, cuáles eran los delitos, y la DEA, o en general las autoridades de seguridad interior de la Homeland Security en Estados Unidos, bueno, se quedaban con contactos con miembros de nuestras fuerzas de seguridad, a los que después seguían consultando, lo cual les permitía tener un cuadro actualizado del desarrollo del delito en nuestro país, de los ingresos de droga, de los avances o de la organización con que combatían la trata. Entonces, bueno, yo lo primero que hice fue decir que no, que en general, salvo un saber muy específico, que un curso de alguna cosa muy, por ejemplo, la prefectura, me acuerdo que hicimos uno que era sobre el ingreso a puertos estrechos y que tenían determinadas dificultades, bueno, entonces eso obviamente no tenía peligrosidad que hicieran ese curso y además era adquirir un saber que iba a ser útil para nosotros. Pero estas formaciones generales que eran ideológicas y que además lo formaban en la necesidad de hacer una cooperación a veces no oficial con las autoridades norteamericanas, era algo que había que limitar.
Le doy la palabra a Raquel y luego... No, quedó una pendiente. Ah, perdón. ¿Quedó alguna de pregunta Martín, más? creo. Martín, ¿algo sin responder? Está silenciado. Ah, bueno. Sí, la Martín. cuestión del limítrofe del mar era. Sí. El tema del mar. Bueno, miren, justamente la semana que viene nosotros estamos haciendo, yo estoy ahora ahí como secretaria de un centro de estudios estratégicos, Manuel Belgrano, que existe en el Ministerio de Defensa, que lo creamos, lo creó Cristina con mucho entusiasmo, y insistió mucho que le pusiéramos Manuel Belgrano, porque ella es una gran admiradora de Belgrano. Entonces nos pidió que ese centro de estudios estratégicos, que era imprescindible que el Ministerio de Defensa tuviera un centro de estudios estratégicos, y que no solo se basara en el Centro de Estudios de la Armada, el Centro de Estudios de Ejército, el Centro de Estudios de Fuerza Aérea. Porque eso dividía, digamos, las conclusiones generales que había que tener en determinados temas estratégicos para el país, en el que teníamos que tener, cosa que nuestras Fuerzas Armadas no estaban nada acostumbradas, y bueno, hubo que forzar mucho esto, una acción conjunta, ¿no? Y bueno, también en este caso, estudios conjuntos, evaluaciones conjuntas. Entonces, bueno, el Ministerio asumió esto, y bueno, empezamos a hacer estos estudios estratégicos. Uno de ellos era el mar, por supuesto, el Atlántico Sur, que es un tema totalmente estratégico para nosotros, de enorme importancia, no solo por los recursos pesqueros, sino por varios temas más. Y bueno, eso empezó a funcionar, y después, cuando yo me fui, siguió funcionando, pero disminuyó, me parece, un poco su acción, pero bueno, siguió funcionando. Pero vino Macri y directamente lo paró. Entonces ahora Rossi lo ha vuelto a refundar, digamos, y justamente como yo había estado en la creación de eso, me pidió que lo manejara, que lo resucitara un poco. Y bueno, estamos haciendo un ciclo de conferencias, y después de otras que hemos tratado, otros temas, justamente la semana que viene, el día martes, tenemos una exposición de la doctora Frida Armas, que es una especialista en Derecho del Mar, muy, muy calificada, que tuvo mucho que ver con la demarcación de nuestra plataforma continental. En esa época yo estaba en el ministerio, tuve mucho trato con ella, una mujer muy respetada, que sabía mucho y que logró concretar y entregar a Naciones Unidas en términos, junto con el canciller Tayana, esa demarcación que era técnicamente muy compleja. Estuvo como 4 años trabajando eso. Y bueno, ahora va a dar una charla el martes que viene sobre la biodiversidad marítima. Ahora ella está trabajando en un convenio que Naciones Unidas quiere llegar a concretar sobre la biodiversidad, la necesidad de conservar la biodiversidad en los mares, digamos, en todo. Bueno, a nosotros lo que nos toca. Y el martes siguiente a esta charla, les voy a mandar para que, bueno, por si a alguno les interesa el tema, damos una charla con varios especialistas sobre el tema de los recursos del Océano Atlántico Sur. Los recursos minerales, los recursos petroleros y los recursos pesqueros. Y eventualmente cualquier otro recurso, el recurso energético también, porque son las mareas con las cuales se puede obtener energías además renovables, energías no contaminantes. Es decir, bueno, todo eso lo vamos a tratar en la conferencia siguiente, y bueno, después el ciclo sigue con, por supuesto, temas concretos dentro del Atlántico Sur, nada menos que como el tema Malvinas o el tema Antártida, ¿no? Que eso va también. Así que les voy a mandar una invitación para que participen si quieren de esto, porque, bueno, es gente muy, muy calificada la que va a hacer las exposiciones, y realmente este es un tema, el Atlántico Sur es el gran tema de la Argentina, ¿no? Es realmente un tema fundamental para nuestra defensa. Es el lugar, no solo la conexión de los dos océanos en el estrecho,
sino que además es el acceso a la Antártida, que va a tener en los próximos años una importancia cada vez mayor y puede incluso, es un territorio que hay que preservar, incontaminado, que hay que preservar de todo lo que sea destrucción, digamos, que hacen a veces el hombre en algunos recursos naturales, y bueno, tiene una importancia estratégica enorme, ese enorme continente, de manera que el Atlántico Sur que conduce a la Antártida, bueno, tiene una importancia también por ese tema, y desde ya, por sus recursos, y desde ya, porque ahí tenemos además una base militar frente nuestro, una base de la OTAN, ni siquiera es una base del Reino Unido solamente, sino que sabemos que eventualmente, ante algún tipo de conflicto especial, podrían llegar a ser usadas también por Estados Unidos. Así que sí, realmente los recursos pesqueros son una de las riquezas que sabemos que están siendo robadas, y bueno, a través de licencias que dan justamente muchas veces los habitantes de las Islas Malvinas, ¿no? Ahora sí, Raquel y luego José Niso. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad que el cúmulo de conocimiento que nos estás volcando es súper útil para poder trabajar en los medios. Y te saludo, Nilda, soy una admiradora tuya. Más o menos contestaste mi pregunta principal, que era el tema de los delitos complejos, cómo se habían trabajado durante la administración de ustedes, someramente, no ando demasiado detalle. Yo, al estar fuera del país, no pude seguir con detalle, que se puede seguir desde dentro del país, pero sí fui siguiendo algunas líneas. Y si la pregunta era, si ya lo dijiste, no hay problema. Y si ya se había evaluado si las políticas macristas cuánto daño habían hecho al trabajo que ustedes habían integrado en su momento y habían lanzado. Yo creo que fuiste más o menos delineando algunas cosas, pero ahora que hablas de la Antártida, y no sé si se puede, mi preocupación es qué va a pasar, en qué posición queda Argentina cuando el Tratado de la Antártida, que en este momento no me acuerdo cuándo es, pero es en unos pocos años, en qué situación vamos a quedar y qué posiciones de defensa tendríamos con respecto a plantear nuestra soberanía sobre la Antártida. Esto porque tengo colegas investigadores en universidades grandes en Estados Unidos, de todos los países, que obviamente plantean que es territorio del mundo, etcétera, etcétera, y yo me planteo y digo, no, hay una parte de la Antártida que es nuestra, y si cuando ese tratado se termine, es nuestra. Y me tachan de, bueno, que yo quiero quedarme con algo que se supone que no me corresponde, etcétera, etcétera. Bueno, como sabés, nosotros tenemos una presencia en la Antártida muy antigua. Para empezar el siglo XX, nosotros ya instalamos nuestra primera base y las hemos mantenido de forma permanente. Quizás sea el único país que tiene tantas bases y que las ha mantenido en forma permanente. Creo que en este momento tenemos 13 bases, si mal no recuerdo, de las cuales hay 6 que son permanentes y que están los 365 días del año, y el otro que están en la temporada de verano, donde se realizan todo tipo de tareas científicas, bueno, donde hay una enorme actividad científica, enorme, realmente importantísima, donde hemos hecho convenios con científicos y universidades de distintos lugares, y bueno, cuando pudimos además arreglar después del incendio el rompehielos, que se amplió mucho la capacidad de los laboratorios que tiene el rompehielos, bueno, podemos llevar a los técnicos ahí y a los científicos, y bueno, es un viaje siempre largo, de ida, de vuelta, podemos, además pueden realizar todo tipo de experiencias en esos laboratorios, y bueno, y tenemos las bases permanentes que también permiten el alojamiento de los científicos, y bueno, los científicos que después van en carpas, en historias que son inenarrables, por lo duro de las condiciones a que se someten en su afán de profundizar la investigación. A varios países que van a reclamar derechos sobre la Antártida, cuando no me digas qué va a pasar cuando termine la vigencia del tratado, porque eso sería hacer futurología, no sé. Es probable que, bueno, haya algún nivel de conflictividad, algún nivel
discusiones, no espero que no conflictividad, sino en el sentido de discusión, de derechos, y bueno, seguramente trataremos de llegar a un nuevo tratado, sin que esto se transforme en una situación justamente demasiado conflictiva, ¿no? Pero Argentina tiene sus cartas para mostrar, que son esa permanencia de 120 años sin pausa. Chile también pretende, hay un sector que nosotros consideramos nuestro, del sector antártico, que coincide con un pedazo del sector que reclama Chile, y por supuesto, como siempre, el Reino Unido también tiene una coincidencia geográfica, territorial, con el sector que nosotros estimamos sobre que tenemos derecho sobre eso. Bueno, nosotros seguimos insistiendo en que somos un país bicontinental, es decir, que también estamos en la Antártida y que, bueno, y que desde ya estamos en el territorio americano. Pero bueno, estas cosas las dirá el tiempo, digamos, cómo se va a ir cómo va a ir evolucionando esta situación, ¿no? Queremos que sea, por supuesto, como fue cuando se firmó el tratado, de forma pacífica y racional. Siempre estos conflictos de intereses son difíciles. ¿Puedo hacer una sugerencia para aquellos que nos encontramos en el exterior y tenemos coincidencia en este sentido? No sé cuántos seremos, pero yo defiendo la soberanía argentina. De alguna manera se puede integrar alguna especie de capacitación para nosotros, porque tenemos esta oportunidad de encontrarnos con los científicos colegas y necesitamos saber, digamos, cuáles son las cartas con las que contamos para poder defenderla en cada congreso, en cada lugar donde vayamos encontrando la posibilidad de ir plantando esta idea de que en realidad en Argentina tiene todo esto que yo sinceramente no lo tenía muy claro. Para darte un ejemplo, yo soy docente en la universidad y mis estudiantes en español tienen un trabajo final que para cerrar su pre-major, digamos, su pre-especialización en mi institución, para ir a otras instituciones donde van a estudiar español como su especialización. Y algunos trabajan estos temas y me encuentro también con esta beligerancia de querer, de decirnos, por ejemplo, ¿para qué Argentina quiere Malvinas si no sirve para nada? O sea, todas estas micronarrativas están muy arraigadas y son justamente ahí donde nosotros como docentes en el exterior, en el trabajo que hacemos en los estamentos universitarios, de principio a fin, digamos, podemos ir implementando con ciertas herramientas y conocimiento que también la fuerza cívica de otros países, ¿no? Porque considerar el país a veces se lo considera desde allí, Estados Unidos, como un bloque homogéneo que es un imperio. Y en realidad acá hay población civil que no tiene ni idea, y al dársele los elementos de argumentación, empiezan a funcionar y a pensar de otra manera. Entonces, yo por lo menos, creo que mi generación necesitaría tener una conexión más allegada con ustedes. Vos decías del Instituto Belgrano, que me parecería tal vez oportuno pensar, y la producción de material con subtítulos. Yo como docente me encuentro con la imposibilidad a veces de trabajar ciertos documentales porque no cuentan con los subtítulos en inglés, entonces me limita mucho. Se podría tranquilamente, con la profesionalización que hay en Argentina de la traducción, lo que sí hay que correr de carrera liberal a carrera más nacionalista, digamos, para implementar documentación que nos sirva a nosotros como docentes para hacer este trabajo. Mira, se me ocurre que lo más útil, desde el punto de vista incluso de tener material en inglés y en otros idiomas, pero por lo menos en inglés, es el contacto directo con la Secretaría de Atlántico Sur, Malvinas y Antártida de la Cancillería, hoy a cargo de Daniel Filmus. Hoy a cargo, pero bueno, hay una continuidad, ¿no?, de Cancillería, salvo el lapso de Macri, que rompió todo lo que pudo y destrozó todo lo que pudo y hizo convenios sobre Malvinas canallescos y todo lo demás, que ahora todo eso ha quedado sin efecto, pero bueno, esperemos, si no, normalmente Cancillería ha tenido una cierta continuidad, digamos, en una política, y bueno, por supuesto, en todos los años, desde el 2013 en adelante hasta el 2015, y bueno, y eso ahora se retoma. Y con relación a, digo, ahí hay material
yo tengo, por donde yo fui embajador en la OEA, recibía el material de ellos, y bueno, el material en inglés, y abundante, y de todo tipo, histórico, geográfico, y qué sé yo, sobre todos estos temas. Que te digo como una novedad, el otro día estuvo Filmus en una de estas charlas que nosotros dimos, además de otros 2 expositores, y nos contó como una iniciativa nueva que se había logrado un convenio con diversas universidades para que fuera una materia que estuviera en todas las universidades argentinas. Se firmó convenio con varias, la idea es firmar con todas, una materia que sea Atlántico Sur, Malvinas y Antártida, ¿no? Como un tema que cualquiera pueda cursar esa materia e enterarse de esos temas y ir fomentando eso, porque existiría en todas las universidades, y supongo que, bueno, sería optativa o sería obligatoria según las carreras, ¿no es cierto? Pero bueno, me pareció una cosa realmente muy importante, porque la información en esto es fundamental. Y después, con relación a Antártida, creo que lo más apropiado es el Instituto Antártico Argentino, que depende también de Cancillería, y que ha tenido, ahí sí, casi sin altibajos, una política absolutamente permanente, y que tiene también material muy, muy rico, muy completo, muy variado, sobre la Antártida, y bueno, y el tratado, y nuestros derechos, y las características, y las riquezas, y las potencialidades de la Antártida, ¿no? Digo, nosotros te podemos dar lo que hagamos en el centro de estudios, pero acá tenés la integridad de todos los temas, ¿no? Directamente comunicándote con la Cancillería, con esas 2 áreas. Y si no, desde ya, dejanos si me dejas a través de Martín, o directamente a mí, me mandas a nidagarregmail, @gmail.com, un mail tuyo, para que yo te pueda mandar lo que tengamos, pero obviamente que ahí es donde vas a tener la totalidad de la información organizada que tiene el país. Muchas gracias. José Niso. Hola, Nilda, un gusto. Realmente riquísimo todo lo que nos estuvo exponiendo. La pregunta para mí es, así como se habló de la soberanía en el Atlántico, en la parte de los hielos continentales, Isla Malvina, también hablaba de la soberanía interna. Por ejemplo, yo estoy en Santa Fe, y aquí el Paraná, que es por donde pasa todos los cereales de toda la producción de cantidad de provincia, más del 80%, se calcula entre el 85 y el 88% de las barcazas que mueven todo esto están hospedadas en Paraguay. En algún momento fueron a Argentina, pusieron empresas en Paraguay, y pasó a ser el río Paraná un colador directamente, no solamente en evasión impositiva de las grandes empresas, sino también del narcotráfico, de la parte electrónica y de todo lo que entra de otros países, que nosotros ya lo sabemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué se puede hacer con esto? Porque está claro que Gendarmería no tiene ningún manejo, que Prefectura no hace absolutamente nada. No hay algo de seguridad específico. Es una problemática muy importante la de la hidrovía y la cuenca del Plata, que nosotros estimamos que debe ser tratada, nosotros digo como centro de estudios, ¿no? Pero bueno, esto también es compartido, por supuesto, por gente que es de Cancillería, ¿no? Porque obviamente que desde la defensa siempre hay que tomar posiciones conjuntas con la política exterior, ¿no? Para que haya una unidad, digamos, en el tratamiento de los temas. Y bueno, la cuenca del Plata y la hidrovía son, por ahí como usted dice, sale el grueso de la producción argentina, y entran numerosas importaciones también por ahí. Es realmente un tema estratégico desarrollar cómo cuidarlo, cómo hacerlo más útil. Lamentablemente, por ejemplo, Macri, antes de irse, firmó un convenio por el cual bueno,
permitió que se pueda hacer, firmó un convenio con Uruguay para que los puertos uruguayos puedan ser puertos de ingreso, ¿no?, a la Cuenca del Plata, con lo cual, obviamente, por un tema a veces de proximidad, por un tema de que nosotros tenemos que dragar a veces más que ahora hay un canal ahí que creo que se podría habilitar y habría que construirlo, ¿no?, de alguna manera, o dragarlo para habilitar un canal distinto que permitiera el ingreso a la hidrovía también. Pero bueno, hay que tratar en forma integral el problema del Atlántico Sur y de la Cuenca del Plata, porque son nuestros espacios marítimos, aunque uno sea fluvial y el otro sea marítimo, son nuestros espacios acuáticos, quiero decir, y hay que tratarlo con una estrategia común. Es fundamental, acá vamos a perder, al tocar puertos uruguayos, que Uruguay obviamente es un país que siempre ha estado atrás de lograr eso, porque bueno, obviamente para aumentar sus ingresos, un país que no tampoco puede darse el lujo de regalar recursos o posibilidades, pero bueno, nosotros creemos que Argentina tiene que tener un rol más activo en el cuidado de esa especie de mina de oro que es la hidrovía, porque realmente por ahí pasa toda la producción argentina que sale, y bueno, estamos perdiendo derechos y estamos perdiendo posibilidades y control, por supuesto, por consiguiente. La posibilidad del control de la gendarmería y de la prefectura, por supuesto, la prefectura es una policía administrativa de puertos, no tiene todos los escáneres que tendría que tener, no tiene todos los recursos tecnológicos como para controlar, y bueno, y la gendarmería está más bien en fronteras, no en la acuática, sino en las fronteras terrestres, digamos, que en el comienzo de la hidrovía y en el final. Pero es un tema fundamental, es otro de los temas que vamos a tratar en este ciclo de conferencias, y cómo integramos la estrategia también de hidrovía y Cuenca del Plata con Atlántico Sur. Antonio Pocielo ahora. Buenas noches, encantado, Nilda. Yo quería preguntarte, yo fui bancario y bueno, cerró el banco y quedé en la calle y fui remisero, fui a San Isidro. Y trabajaba también de noche y tenía problemas con el maltrato a las mujeres. Entonces, maltrato a las mujeres. Entonces estaba la comisaría de la mujer. Yo no sé qué política, si dio resultado en la provincia eso, pero a mí me servía cuando llegaban a la remisería llorando, yo las alcanzaba. Ahora, el resultado no sé. Yo lo veía bueno porque es una puerta, está a las 24 horas de noche y es una autoridad real. Es complicado, yo entiendo que es complicado. Pero la mujer las 24 horas tiene donde golpear la puerta. No es un juzgado. Hay No que sé si dio resultado eso. Hay que aumentar el número de comisarías de mujer, por supuesto con personal muy especializado, ¿no? Porque las problemáticas de las mujeres requieren una mirada, una visión especial, técnicamente dirigida, que estén el personal que atiende suficientemente entrenado en el tipo de problemas que se plantean y en cómo ir conteniendo a esas mujeres. Y bueno, ahí falta también que ahora esperemos que haya un ministerio con una ministra muy capaz que está tratando de corregir todos los baches que han quedado en los problemas de género y todas las debilidades, digamos, que tienen hoy todavía las mujeres en cuanto a su integridad y a su autopreservación, ¿no? La Comisaría de la Mujer es uno de los instrumentos,
y bueno, lo que sí tiene que haber personal especializado, si no, no logramos el objetivo. Pero sí, me parece muy bien lo que usted hacía, llevar ahí a las mujeres, y después, por supuesto, tiene que haber lugares donde las mujeres puedan quedarse cuando hay peligro para sus vidas, más allá de las pulseras electrónicas y de las alarmas, también a veces lugares para poder alejarse, porque se trata, tienen enfrente por ahí personalidades muy violentas, y bueno, y tienen que, a veces la única forma es preservarlas en un lugar distinto, que se mantenga en secreto durante un tiempo hasta que la situación se normalice o la justicia se expida y bueno, y esté suficientemente, o esté preso a la persona, y esto, bueno, garantice suficientemente la seguridad de las mujeres. Nilda, ahora me toca a mí. En relación a lo que venías desarrollando y sobre todo en tu primera exposición, dejaste muy en claro justamente y hiciste muy visible cómo el concepto de inseguridad es un concepto en definitiva social, que es una construcción que también está sujeta a cambios en términos de lo social, justamente en relación a estos temas que vos venías desarrollando, como por ejemplo la mujer en un momento estaba relegado sola al ámbito de lo privado, y con el cambio conceptual, con las luchas sociales, feministas y demás, todo eso se fue de algún modo transformando, y es una de las aristas de este gran tema que es la inseguridad, que como vos bien decías, tiene varios orígenes. Dicho esto, en este momento coyuntural de pandemia estamos viendo cómo justamente quedan expuestas todas las desigualdades, ¿no? No solamente las sociales, en términos de las injusticias sociales, sino también en otros países ha quedado muy manifiesto el racismo, etcétera, etcétera. En ese sentido, preguntarte, bueno, nosotros y nosotras, muchos y muchas de aquí, somos periodistas, trabajamos la comunicación y vemos que hay una avanzada desde los sectores, digamos, desde las transnacionales monopólicas mediáticas, desde todo este armado que es conservador, neocolonial, etcétera, etcétera, una avanzada en términos de discursos sobre la inseguridad. Mi pregunta entonces es, si vos nos podés ayudar o dar algunas pautas como para que nosotros como comunicadores y comunicadoras de este lado podamos de alguna manera tener respuestas, porque por otro lado, bueno, yo en mi caso me dedico a la filosofía y hay muy poco pensamiento desarrollado y articulado en términos de pensar la libertad, de pensar la seguridad desde las cuestiones de las corrientes más nacionales y populares, etcétera. Entonces, si hay alguna forma que nosotros como comunicadores podamos tener herramientas para combatir justamente esos discursos, imágenes y que tratan de justamente incrementar la inseguridad desde los medios. Claro, desde los medios a veces, los hechos están, la inseguridad existe, yo no soy de las que niego que haya inseguridad, hay, menos a veces de la que se dice, pero hay, y hay que solucionar ese problema porque por supuesto genera mucha angustia en la gente, y bueno, y en algunos casos además hay consecuencias terribles, ¿no? Irremediables. De manera que es un tema que hay que tratar, pero bueno, hay que tratarlo sin alentar el ojo por ojo y el diente por diente, sin alentar la ley del talión, digamos, es decir, sin formular que a veces en la comunicación se hace un cierto estímulo a la reacción individual, defendiendo a personas que reaccionaron frente al ladrón y lo mataron, por ejemplo, no siendo necesario matarlo. O sea, es decir, hemos tenido hace poco el caso de una persona que estaba en su casa, pobre señor, y fue de repente violentado porque entraron los ladrones y bueno, el señor se angustió, supongo, mucho, un señor no muy joven ya, así que supongo que generó. Pero después el ladrón se fue, escapó, él creo que ya lo vio, no sé bien la historia porque no he visto el expediente, pero bueno, lo que sí después lo corrió, y cuando ya estaba en el piso le tiró de vuelta. Entonces eso no es legítima defensa, eso no puede ser estimulado en los medios como una forma de resolver el problema, porque ahí estamos alentando
la justicia por mano propia, la ley de la selva, y eso a ninguna sociedad le hace bien, enferma cada vez más y hace correr riesgos a las víctimas incluso, porque ese señor, bueno, el ladrón estaba así, creo, no sé si había perdido el revólver o no tenía, pero podía haberle contestado a tiempo, ¿no? Estaba ya herido, así que no sé si hubiera podido, pero bueno, era absolutamente innecesario para defender la vida del señor tirarle a ese ladrón. Si yo lo transformo en una especie de justiciero, comunicacionalmente, estoy realmente alentando una cosa a la que el mundo civilizado nos regresa, que es a la ley de la jungla, o a la ley del ojo por ojo, diente por diente, e incluso a veces se estimula de esta manera la violencia grupal que, lincha, es decir, el término común, ¿no?, a un delincuente, que tampoco es una actitud de una sociedad civilizada, ¿no? Esto no quiere decir no combatir el delito y no combatirlo con a los delincuentes, en fin, combatirlos con toda la rigurosidad, pero en el marco de la ley, porque si no, generamos más violencia todavía y como que crece exponencialmente la violencia y sus terribles consecuencias. Tenemos una última pregunta de Gabriela Tijman. Hola, buenas noches a todos. Hola Nilda, un gusto. Quería preguntarte si la incorporación o la presencia de mujeres en las fuerzas, tanto de seguridad como las Fuerzas Armadas, ha mostrado algún cambio en situaciones, por ejemplo, como las de violencia institucional o estos excesos o abusos de los que estamos hablando. No quiero hacer un recorte maniqueo de decir las mujeres somos más buenas que los hombres, pero precisamente la pregunta es si existe algún registro de que la incorporación de mujeres en las fuerzas haya o tenga alguna influencia positiva en estas problemáticas particulares que se dan en las fuerzas. En las Fuerzas Armadas lo pude ver durante más tiempo, como cuáles eran las consecuencias de la incorporación, y fueron absolutamente positivas, digamos, ¿no? Por supuesto, además nosotros impulsamos políticas de género muy audaces, muy profundas, muy orgánicas, creando todos los mecanismos para que hubiera, primero que la mujer no se privara de sus derechos al ingresar a la fuerza, que tuviera las mismas posibilidades de progreso que los hombres, que pudiera ascender igual que los hombres, porque si bien la mujer se incorpora tardíamente y por consiguiente en ese momento por lo menos no podía haber generalas, o brigadieras o almirantas, pero el tema es si había posibilidades de que en el futuro lógico del tiempo sí las hubiera, o si eran discriminadas por ser mujeres. Además de que garantizamos, en realidad en las Fuerzas Armadas sobre todo no había demasiados casos, casi no había prácticamente casos de denuncias de violencia sobre las mujeres. En alguna situación sí de algún acoso, digamos, laboral, que podía sí estar mezclado con otro tipo de finalidad, ¿no? Pero en realidad había, en el marco de las policías el tema no es igual. Las mujeres son más víctimas de las políticas que llevan adelante y de los principios y de los valores que tiene la población masculina. ¿Por qué? Porque, bueno, son instituciones, todas, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y policiales, formadas, primero son verticales, son digamos, autoritarias, no en el mal sentido de la palabra, sino que están basadas en la autoridad, y además tienen principios machistas, digamos. Eso es cultural, eso sobre todo muy desarrollado en las provincias nuestras, pero también acá en la capital y en Buenos Aires existe este problema. Es una formación que llevó a ese resultado. Las mujeres serían las víctimas. No obstante, la pluralidad ahora
que existe, porque hay hombres y mujeres, y entonces eso los obliga más todas las políticas, por lo menos en Fuerzas Armadas hicimos los consejos de género, el problema que tenía cualquier soldado o cualquier mujer suboficial o qué sé yo, tenía ámbitos donde recurrir, incluso los hombres terminaron integrándose a esos consejos y para saber cómo actuar si se les presentaba en el área que tenían a su cargo un problema de discriminación o algún problema con las mujeres que estaban a sus órdenes. Entonces iban ahí a aprender cómo manejar esas situaciones. Porque además, bueno, también, sobre todo en las Fuerzas Armadas, era muy notorio, yo tengo varias anécdotas que ahora no tenemos tiempo, pero ilustran sobre esto. Tenían mujeres, tenían hijos, hijas, que bueno, les explicaban los derechos, los adoctrinaban, es decir, también ahí empezó a haber un cambio cultural muy importante, que tenía que ser, por supuesto, absolutamente estimulado desde el ministerio, pero desde todos los ministerios. Las políticas de género deben ser horizontales así en todas las estructuras institucionales del país. Yo, sin duda, creo que la integración de mujeres en las Fuerzas Armadas, les digo que tuve más tiempo para comprobarlo, los resultados de las medidas que implementábamos, y tengo la seguridad de lo beneficioso, que además las mujeres terminaron, primero no podían ser infantes, por ejemplo en el ejército, no podían ser submarinistas en la marina, no podían ser artilleras en el ejército, que ellos no podían volar aviones de combate. Hoy pueden hacer todo eso, pueden entrar a cualquier sector, a cualquier arma de la fuerza, y pueden, esto por consiguiente, dar una idea de que hay, porque si me decían, era esa imagen de que la mujer era para las cosas que no tenía coraje, para las tareas más riesgosas, o qué sé yo, que bueno, algunos era esto, ¿no? Desvalorizando a la mujer, y otros era como una supuesta protección. No, claro, no, las tareas más peligrosas, las armas más peligrosas no tienen que ir las mujeres porque hay más riesgo. En fin, con los dos pretextos, con los dos caminos, era en fondo políticas para desvalorizar a la mujer o quitarle posibilidades de desarrollo de acuerdo a sus más profundas vocaciones. De manera que todo eso me parece que pluralizó mucho en las Fuerzas Armadas, ¿sí? como en todo, ¿no? Es decir, cuando las cosas son plurales, bueno, se comprenden, son más ricas, generan más experiencias, se comprenden mejor los problemas del otro, y en definitiva se actúa entonces también mejor con el otro. La policía creo que es más difícil. Yo hablé con muchas policías del interior, sobre todo el año pasado, que estaba todavía en el Congreso, y las recibí, y bueno, se quejaban de actitudes de mucha arbitrariedad. Bueno, incluso organizamos una especie de foro de mujeres de policías provinciales, que bueno, es otra realidad que yo conozco menos, pero que imagino, porque ahí los valores conservadores y los valores patriarcales y los valores así más cerrados, por supuesto, están mucho más arraigados, y ya les digo, siempre el pertenecer a una fuerza de estas características potencia todo eso. Alejandro Jimeno quería preguntar, que aún no había preguntado. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenas noches para todas y todos. Lo que le quería preguntar a Nilda es si se puede lograr algún sistema de formación y de apertura en cuanto a extensión universitaria en la Universidad de la Defensa, ya que solo pueden acceder a cursos de grado o posgrado, digo, para la población en general, y la verdad, en algún momento hubo algunas cuestiones interesantes abiertas a la comunidad. ¿Eso es posible nuevamente? Sí, yo entiendo que es posible, pero ahí el especialista es el rector de la universidad, que es Jorge Battaglino, el licenciado Jorge Battaglino, que además es un
una persona de una capacidad enorme y de una sensibilidad también muy grande, así que bueno, pero sí, yo creo que ya hay gente que está siguiendo carreras ahí, entiendo, bueno, no sé bien, yo no conozco esa terminología, no sé si son maestrías o son, no sé bien qué categoría de carreras es la que se hace ahí, pero justamente la idea es que la universidad se abra a los civiles lo más posible, porque si no creamos como dos mundos, ¿no es cierto? Entonces hay militares cursando todas esas carreras, pero hay civiles. Es muy importante que justamente para poder manejar, para poder tener el gobierno político de la defensa, para que el Poder Ejecutivo, para que el Presidente de la República pueda manejar las políticas de defensa, tiene que tener también el Ministerio de Defensa todo un staff de especialistas que sean civiles, no que sean militares, para poder justamente hacer un gobierno, no me gusta decirle civil, porque no es que el gobierno sea civil, es un gobierno político, pero bueno, tiene que justamente ser llevado adelante por civiles, no por militares, ¿no? Para poder hacer realmente una conducción adecuada, ¿no es cierto? Pero bueno, en la UNTREF, en la Universidad de la UNDEF, en la Universidad de la Defensa, ahí te van a dar toda la información sobre el tema. Yo no la conozco totalmente. Hace poquito, además, que he entrado a este centro de estudios, que si bien no está de alguna manera puesto en paralelo con la universidad, no porque vaya a ser lo mismo que la universidad, pero como estructura está puesta ahí, porque bueno, en algún lugar del ministerio había que ubicarlo, y lo que más parecido era un centro de estudios estratégicos, era estar en la Universidad de la Defensa, ¿no? Pero bueno, no hacen exactamente lo mismo. Entonces lo que hace la Universidad de la Defensa propiamente dicha, tenés que averiguarlo ahí. Tenemos una repregunta de José Niso. Igual ya estamos casi en tiempo cumplido. Aviso por si alguien quiere preguntar, es ahora el momento. Mi pregunta es sobre la capacitación y la excelencia que debería comenzar o que se debería hacer sobre la Policía Federal, si ahí se podría capacitar para los delitos complejos de evasión, ya sea de los empresarios, de la producción, como de los banqueros, de los dueños de banco, ya que es un escape enorme de dinero que se va ya sea a cuentas fiscales o a otros bancos, pero es dinero nuestro que se va y que el Estado no lo puede disponer. Bueno, la policía, como decía antes, tiene que transformarse en la Policía Federal, ¿no? En un ámbito de calidad, de mucha calidad de sus integrantes, y bueno, para especializarse en todo lo que es delito complejo, en todo lo que es narcotráfico y por supuesto, bueno, desde ya lo que usted mencionaba, ¿no? La evasión, el lavado, en fin. Algunos de esos tendrán después siempre como investigación y como ayuda a la acción judicial, ¿no es cierto? Pero sí, tiene que haber un centro de apoyo a la justicia que sea de excelencia, y para esa función, evidentemente, la Policía Federal podría ser muy útil en la medida en que, se capacitara lo más posible para ese tipo de investigaciones, ¿no? Complejas. Digo esto porque, Cristina, en el 2015 se encontraron más de 7.000 carpetas de productores trucha, carpetas que se usaban para evadir, y que eran miles de millones de dólares en ese momento, y nunca se metió a nadie preso por eso. Carpetas de productores, no entendí la palabra. Los productores hacen carpetas
con contadores, con escribanos, donde la ponen en el puerto y después pueden venderla. Y eran todas carpetas truchas. Bueno, claro, bueno, eso estará la justicia investigándolo, supongo. Alguien habrá hecho la denuncia, no conozco el caso, pero conozco esa experiencia. Pero bueno, alguien habrá hecho la denuncia, la policía y la justicia estará investigando, ¿no es cierto? Digo, no es la Policía Federal en todo caso, es la justicia la que tiene que investigar. Lo que pasa es que el aporte técnico que necesite la justicia se lo tiene que pedir a gente con capacidades, además de peritos específicos que puede designar de juzgado, pero básicamente instituciones, y la Policía Federal podría ser una de ellas, o la institución que hiciera el apoyo a la justicia en estos temas de complejidad, ¿no? De delitos complejos. Bueno, Nilda, se nos pasó volando la verdad la charla porque hablamos de muchísimos temas, realmente fue enriquecedora y bueno, nos llevamos un montón de información y estamos todos y todas muy contentos de haberte tenido. Le doy la palabra a Martín para que también te despida. Muchísimas gracias, Nilda. Mira, acá ha habido en esta reunión, desde portales de internet periodísticos muy fuertes como el Submarino de Jujuy, de la compañera que te hizo una pregunta antes, José Niso, que hizo estas dos preguntas, tiene además de la televisión, en Santa Fe tiene un portal donde están todos los canales de televisión del país, los legales, los estatales, los truchos, que nosotros hemos defendido desde siempre, y también Telesur o RT, cosas que vienen del exterior que no se pueden ver en los cables. Hay compañeros como el canal de San Isidro, de Di Lorenzo, que está en la TDA, está gente del canal de televisión sindical, que está cubriendo todos estos eventos, menos este, porque nosotros no lo queremos transmitir en vivo, sino darle la prioridad y también el sentido de formación de nuestros asociados. Y la verdad que estamos, bueno, la agencia Ancla, que es una agencia que retoma el nombre de Rodolfo Walsh, y que se maneja muy bien y ya tiene una radio y demás. Muchos otros compañeros, hasta Eduardo Valdés está dentro de ACAPI como asociado. Así que te agradecemos muchísimo, te queremos mucho, te respetamos mucho, y todo el cuerpo de ACAPI está a tus órdenes cuando lo necesites. Nos Bueno, interesaría... gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de hablar. Lamento cierto desorden porque hablé mucho de fuerzas de seguridad y después ya empezamos las preguntas, no me había quedado para hablar. Yo cuando empiezo a hablar a veces no me sé medir en el reloj, así que he hecho cierto abuso en el tiempo de ustedes y un poco eso llevó a cierto desorden en la exposición, pero bueno, quizás sea más útil contestar preguntas que son dudas concretas que hacer una exposición, pero me quedó la exposición de defensa, digamos, que apenas después a través de las preguntas traté de contestar. Así que les pido disculpas por el cierto desorden y les agradezco mucho la invitación y bueno, desde ya a disposición de ustedes para cualquier cosa que pueda serles útil. Para nosotros y nosotras fue muy enriquecedor, Nilda, porque nunca tenemos la posibilidad, bueno, esto también nos enfrenta a poder estar y tener una posibilidad de primera mano de hacerte un montón de preguntas que tal vez en otro caso no las podemos dialogar de esta forma, así que fue muy enriquecedor. Les invito entonces a abrir los micrófonos y a hacer una despedida colectiva, si les parece, como hacemos todos los encuentros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nilda. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, saludos. Gracias, Nilda. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Nilda, por todo. Hasta luego. Gracias, Elizabeth y Martín. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Chao, chao. Chao, compañeros, compañeras. Compañeros. Chao. Gracias, Nilda. Gracias. Gracias, Nilda. Gracias, Martín. Abrazo. Gracias a ustedes, a todos. Chao. Muchas gracias. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias, Elisa.